Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro video más de tu canal Catracho Nórdico. Familia, el día de hoy me encuentro a 30 metros de profundidad para presentarles una de las líneas más artísticas de la ciudad de Estocolmo. Así que acompáñenme a este recorrido. Sin más preámbulo, vamos con el video. Familia, y en este momento me voy dirigiendo hacia la línea azul. Justamente que vamos caminando, estamos dentro de la estación aquí en T-Centralen, pero voy a mostrarles ahorita en este momento ese espectacular diseño arquitectónico que tiene la línea azul. Gente, he decidido hacer una serie de videos para presentarles las estaciones más bellas, pintorescas y coloridas que puede tener aquí las estaciones en Estocolmo. Así que voy a hacer, gente, una serie de videos para que ustedes puedan conocer las estaciones más hermosas que tiene Estocolmo. Y voy a comenzar con la línea azul, presentando las 3 estaciones más bellas que tiene esa línea, que es la línea azul. Y así sucesivamente les estaré presentando las estaciones más hermosas de Estocolmo. La línea azul ahorita he decidido con 3 estaciones, pero la línea roja, después está la línea verde, y así sucesivamente yo les estaré presentando esas estaciones. Recordemos que todas las estaciones aquí en Estocolmo son una galería de arte, gente. Así que bienvenidos sean todos ustedes, acompáñenme en este bonito recorrido y una serie de videos que les estaré mostrando. Familia, y ustedes se preguntarán, ¿quién fue el causante de esto? ¿Quién fue el diseñador de esta bonita estación? Fue nada más y nada menos por el diseñador sueco Pierre-Olof, que él fue el que se encargó de darle vida a esta estación, ya que la intención de Pierre-Olof fue darle vida a una estación que parece una cueva, una estación que muy concurrida, una estación donde lo que mirabas era pura roca, ¿no? Sin pintar. Entonces vino él y dijo un día, bueno, voy a encargarme de darle vida a esta estación con estos colores hermosos que es el azul
y el blanco realmente, gente. ¿Para qué? Para dar esa tranquilidad, esa paz, esa alegría que la gente necesita. Y bueno, ahora cautiva tanto a locales como turistas, gente. Así que dicen que esta estación es una de las más fotografiadas de las estaciones del metro aquí en Estocolmo. Así que vean qué bonito, aquí podemos ver estos colores llamativos, blanco y azul, que le dan ese toque vivos, gente, para que las personas cuando pasen por este lugar puedan darles esa armonía, esa tranquilidad, eso bonito de que sus ojos quieren ver, ¿verdad? Así que bien bonito e interesante. Familia, y un dato que quería compartirles es que esta bonita estación fue inaugurada el 31 de agosto del año de 1975, gente. Así que ya tiene sus años ya, pero vean qué bonito. Qué bonito es poder presenciar esta maravillosa obra de arte. Ahí podemos ver, como pueden ver en las imágenes, como pequeñas hojitas, ¿no? Como pequeñas ramitas pintadas en color azul para darle ese pintoresco, ese toque bonito realmente. También, como pueden ver ahí en las imágenes, también aparecen como figuras de personas construyendo, gente, y eso simboliza a los obreros que estuvieron trabajando en esta estación. Ya me imagino arduas horas de trabajo, echándole ganas, gente, para poder sacar y embellecer este proyecto tan bonito y tan arquitectónico y hacer de las estaciones una hermosa galería de arte, gente. Familia, y de la línea azul allá en T-Centrale me he movilizado justamente hasta Kungsträdgården, la estación del Jardín del Rey, para mostrarles esta hermosa estación que está catalogada como una de las estaciones más hermosas de la ciudad de Estocolmo, que acapara tanto a turistas locales como internacionales, porque parece que fuera una cueva vikinga. Vean, gente, ahí podemos ver en las imágenes, vean qué bonito. La roca pura, papá. Vean qué bonito. Esta estación es súper fotografiada también por todos los turistas y también los locales que viven aquí en Estocolmo para tener ese video o esa foto de recuerdo. Así que vean qué bonito. Vamos a movilizarnos hacia otro sector de esta estación para mostrarles lo bonita que es. Vean, por aquí podemos ver. Voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver. Vean esa estatua con figura ahí de una mujer. Parece que es como unas uvas estas que están aquí. ¿Qué otra estatua también? Familia, y caminando aquí por esta estación, vean lo que me acabo de encontrar a mis espaldas. Es como que fuera, tiene como unos portones, es como una cárcel en ese tiempo medieval. Ven, ahí podemos ver en las imágenes, aquí está a mis espaldas. Tiene realmente portones de acero y tiene sus respectivos candados. Vean qué bonito. Así que el que quede encerrado aquí no puede salir, papá. Así que vean, es puro hierro, sólido. Vean qué bonito. Les había mostrado allá por el otro lado, pero aquí también sigue, vean. Y es hierro puro, o sea, y enllavada y todo. O sea que aquí el que entraría en este lugar
realmente no podría salir. Voy a introducir la cámara y ahí podemos ver, hay como unas ruinas. Posiblemente sean reliquias de esos tiempos antiguos. Vean, familia, ahí está. Y las tienen aquí pues guardadas, ¿no? Por ahí hay otras también, son como unas bases, parecen de Grecia, también parecen romanas. Por aquí hay otra estructura ahí y diseñada, parece que fueran diseñadas a mano. Vean qué bonito, familia. Y alrededor, vean, literal, como una cueva. Vean qué bonito. Roca pura, gente. Yo creo que ya les había comentado en los videos anteriores. Recordemos que Suecia está compuesta realmente por pura roca, mi gente. Gente, la verdad que la estación de Kungsträdgården no me deja de sorprender. Se siente como, es algo como random, o sea, hay bastante combinación, porque le ponen así como de dulces, también hay guardianes del subsuelo, guardianes vikingos. Es una tremenda combinación. Ahí podemos ver. Vean los colores esto, vean qué bonito. Y también aquí podemos ver también una estructura como de pedazos de cerámica también. Vean qué bonito, pero le pusieron un buen diseño. Vean, familia, ahí podemos ver, bonito. Y lo demás es pura roca, gente, pura roca este lugar. Vean, también aquí podemos ver el conducto de agua o de ventilación que recorre toda esta estación. Vean, hasta allá. Ahí podemos ver esta que está aquí arriba, justamente ahí está. Y vean el suelo, gente, el suelo, vean qué bonito. Y vean ese diseño del techo en esta estación. Esta estación está ubicada justamente en T-Centrale, que es la estación corazón, se le puede llamar, de la ciudad de Estocolmo. Agarras la línea azul y tomas para Kungsträdgården. Ahí la puedes ver. Si algún día pues tienes la oportunidad de venir a este lugar, y podemos ver lo colorido que es esta estación. Vamos a seguir caminando justamente por allá para ver qué nos podemos encontrar. Para seguirles mostrando esta maravillosa obra de arte realmente. Ey, ¿qué es lo que hay allá al fondo? Ey, vamos a ver. Acompáñame. ¿Qué es eso rojo que está ahí? Ahí al fondo, vean. Es como tenebroso, ¿eh? Yo pensaba que eran unas cortinas, pero es una pintura. Y vean, parecen cortinas de verdad, pero no, están pintadas en la roca. Vean, familia, qué bonito. Son como una cortina tenebrosa así. Vean qué bonito, gente. Qué maravilloso, familia. Presenciarlo con tus propios ojos sería genial. Pero realmente ahí pueden ver en las imágenes qué bonito es poder ver esto, señores. Vean qué bonito. Ahí podemos ver las escaleras eléctricas. Son largas, larguísimas realmente. Como estamos bajo tierra, ahí pueden observar. Vean, hasta allá arriba. Allá vienen personas que van subiendo también para ya salir hacia la superficie. Son realmente larguísimas. Y podemos ver también están con las ayudas visuales de seguridad. Ahí podemos ver. Ahí están las ayudas visuales. Y bueno, ahí también te dice que por acá, por esta no puedes subir, por esta subes. ¡Oh! ¡Qué maravilloso, gente! ¡Qué bonito!
Bueno, y este compa ahí, que está ahí, convertido en estatua, es más y nada menos que uno de los guardianes en ese tiempo, esos guardianes vikingos, vean con esa fuerza, y ahí lo hicieron estatua, así justamente como él era, así que vean, ahí podemos ver, no tengo el dato, el nombre de él, pero sí es uno de los guardianes en ese tiempo. Gente, y caminando por esta estación de la línea azul del corazón de Estocolmo, me he encontrado aquí hay otro guerrero, vean, otro guerrero vikingo en ese tiempo. Le voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes puedan apreciar con sus propios ojos. Podemos ver el compa. Vean, ahí está. Tal cual es. Ahí podemos ver la estatua de ese guerrero vikingo. Tal y cual está ahí. Ahí podemos ver. Lo podemos observar. Corpulento, de estatura y todo, así tal cual eran en ese tiempo. Y tiene como un arma hecha de piedra. Vean, familia, tenían la capacidad de levantarla y darle a su oponente. Vamos a darle vuelta aquí por atrás. Tiene la mano cruzada en la parte de atrás, como en señal de guerra, papas. Ahí podemos ver. Ahí miren, gente. Vamos a seguir por acá también. Aquí hay varias personas también que van ya saliendo de la estación. Esta estación maravillosa, una de las estaciones icónicas, artísticas y más fotografiadas por locales y turistas en este país de Suecia, gente. Vamos a ver qué podemos ver en este lugar. La verdad que como es fin de semana, hay bastantes personas en este lugar, familia, vean. Ahí van la cantidad de personas. Y vean por este lado, ahí podemos ver. Y vean la estructura, gente. Es como, representa así como las ruinas allá en Roma, Italia, también en Grecia. Por ahí podemos observar. Vamos a hacer una toma más de cerca, gente, para que ustedes puedan observar. Y podemos ver, gente, vean, qué bonito. Vamos a seguir viendo. Bien, ahí es como algo de vegetación. Vean, familia, le da un contraste magnífico, o sea, genial. Y podemos ver, gente, vean qué bonito, ¿no? Y el piso es como para jugar ajedrez, vean. Aquí bien los echamos una partidita, familia, de ajedrez. Solo buscamos las piezas y comenzamos a jugar. Vamos a ver aquí, a este otro lado, de este mismo lugar. Ahí podemos observar, vean. Ahí está la piedra. Una de las piedras que sacaron cuando estaban construyendo este lugar. Ahí podemos observar. Y la han guardado ahí como una reliquia. Al otro lado, ahí podemos ver, son como ruinas. Ahí podemos ver, son como ruinas. Vamos a acercarnos un poquito más para mostrarles, para que ustedes puedan presenciarlo con sus ojos. La maravilla de estas ruinas, de estas estructuras que representan realmente la época antigua, señores. Y vean el techo, gente. Vean el techo ahí, podemos ver. Está como el cuerpo humano. Y también como el símbolo radioactivo. Así que vean el techo justamente. También podemos ver los colores llamativos. O sea, genial. Muy maravillosa realmente esta estación. Me ha llamado bastante la atención. Realmente pues tengo años de vivir en Suecia. Pero claro, a veces uno pasa por acá nomás y no te fijas tanto, ¿no? Pero es una maravilla andar de esta manera presentándoles en estos videos este maravilloso lugar, esta maravillosa estación de Estocolmo. Y así mismo les estaré presentando en el transcurso del tiempo
estos lugares maravillosos que tiene este país. Realmente es una maravilla, familia. Vean qué bonito. Pura piedra, papá, pura piedra sólida. Eso no lo revienta nada, pura maquinaria. Vean, gente. Vamos a irlos también por acá. Mostrarles, vean estas bases. Dicen que son, realmente son pequeños pedazos que sacaron en el Estocolmo antiguo, ¿no? Y los han guardado aquí como una reliquia. O sea, esto pertenecía a estructuras antiguas de Estocolmo. También, aquí podemos ver, aquí hay otra base también, que pertenecía a las estructuras antiguas de Estocolmo, señores. Vean qué maravilla. También símbolos antiguos de Estocolmo. Parece una espada esa. Y vean. Y por aquí podemos ver la piedra húmeda, papá. Vean. Es como, es una especie de ligosita. Vean. Qué bonita, gente. La piedra. Roca pura. Familia, y nos encontramos en una cueva. ¿En una cueva? No, nos encontramos en una estación. Esta estación se llama Rådhuset, traducido al español quiere decir tribunal. Así que vamos a mostrarles este recorrido en esta hermosa estación también, una de las 3 ubicadas en la línea azul en esta ciudad nórdica de Estocolmo. Familia, y algo que quería compartirles, que esta estación está ubicada justamente en una isla que se llama Kundholmen, que traducida al español sería la isla del rey. Que muy bonito, aquí podemos ver en las imágenes, vean qué bonito el diseño que tiene esta estación. Esta estación fue inaugurada el 31 de agosto de 1975, familia. Y el diseño de toda esta bonita obra de arte fue nada más y nada menos inspirada por el diseñador sueco Sigvard Olsson. En esos años, él se encargó de diseñar esta maravillosa obra de arte en el corazón de la ciudad de Estocolmo, aquí en Suecia, señores. Sientes como que estuvieras en el corazón de la tierra. Al ver estos colores así naranjas, sientes eso también. Pero también te da una tranquilidad y una paz presenciar esta bonita obra de arte en esta estación de Rådhuset en Estocolmo, gente. Bueno, familia, aquí vamos subiendo las escaleras eléctricas para ver qué nos podemos encontrar allá arriba. Vean cómo va quedando allá abajo la superficie. Ahí al fondo estábamos, vean. Realmente tiene bastante altura, Miren ahí, familia. Ahí podemos ver estos pasillos largos, súper largos. Es para acceder a la estación. Ahí podemos ver la gente, tiene que caminar bastante y tomar bastantes escaleras eléctricas para llegar a la superficie de arriba. Así que estamos a bastante distancia de la superficie terrestre. Pero vean, están todo iluminado. Y estos caminos realmente es como una cueva, literal. Vean qué bonito. Y están enumerados, hay unos números ahí en el suelo, no sé qué significarán. Por allá estaba 110 y por acá está 111. Vamos a ver. Vean, ahí está, Gente, y quiero comentarles de mi experiencia estando en esta estación. La verdad que es muy, muy hermosa, muy maravillosa. Hay bastantes personas también que pasan, que van a tomar los trenes, ¿no? Que lo llevan hasta T-Centrales o las estaciones en toda la ciudad de Estocolmo. Mi experiencia, señores, súper frío estar aquí. Arriba, recordemos, en la superficie hay una temperatura en este momento como de 20 grados centígrados. Pero estando aquí en esta cueva, gente, se siente como 10 grados, 11 grados centígrados, o sea, la verdad bastante frío. O sea, recordemos que estamos bajo tierra, ha de ser por eso. Así que muy bonito. Y también, gente, paso por aquí para recordarles
que si no se han suscrito a mi canal, que se suscriban, también que le den me gusta y también que le den a la campanita de notificaciones para que estén al tanto a cada uno de los videos que yo voy a estar subiendo en los próximos días en este tu canal, Catracho Nórdico. También no se te olvide de compartirlo con tus familiares y amigos, familia, para que la comunidad de Catracho Nórdico pues siga creciendo y presentarle estos lugares maravillosos, tanto aquí en este país, Suecia, y después ampliarnos e irnos a otros países nórdicos de este sector escandinavo de Europa, señores. Así que saludos, mi gente. Y como estas estaciones son súper grandes, realmente no puede faltar. Vean, a mis espaldas se encuentran estos pequeños locales donde puedes encontrar desde chicles o gummies, como le llaman aquí, también refrescos, pancitos, cosas así, donde ustedes pueden venir a comprar, porque realmente es un recorrido, es una estación realmente súper grande, gente. Te pegas sed, vas y te consigues un agua ahí, o churros también, vean, ahí podemos ver. Qué bonito, familia, ahí podemos ver, ahí están cada una de las estaciones. Aquí te ubicas, aquí no hay pérdida. El que se pierde aquí es porque quiere. Ahí está bien ubicado, bien señalado también con sus respectivas ayudas visuales. También piensa para las personas ancianas o también para personas que tienen alguna discapacidad. Aquí están los ascensores también. O personas que simplemente pues no quieren irse por la escalera eléctrica, se van en estos ascensores hacia abajo. Aquí piensan en todo, gente. Ahí podemos ver estos conductos de ventilación, gente. Así que hay muy buena ventilación en estas estaciones subterráneas. También la seguridad no puede faltar. Ahí podemos ver las cámaras, 3 cámaras en cada una de las escaleras. Ahí las podemos ver, gente, vean. Así que está bien seguro, familia. Así que aquí nada va a pasar. Primero Dios, ¿verdad? Y vean, familia, esta base, vean qué bonita, cómo está estructurada ahí, familia, vean qué bonito. Ahí podemos ver, parece esas bases allá en Roma, allá en Italia, vean qué bonito. También allá como en Grecia, esas estructuras, vean qué bonito. Y es hecha, a ver, pura piedra, señores. Pura piedra, está bien cimentada esta base. Y vean el diseño espectacular que tiene, que se pierde justamente con la pintura en la roca naranja. Ahí podemos observar, vean qué bonito. Y por aquí, ahí están las personas, vean. Allá va el tren. Y algo que quería mostrarles, familia, esta imagen que van a presenciar en este momento es una de las imágenes de portada más famosas a nivel internacional. Vean, familia, es esta. Esta imagen la pueden encontrar en portadas tanto de libros, paisajes, revistas, porque llama bastante la atención. Es como que estuvieran en una cueva. Vean qué bonito, familia. Es espectacular estas imágenes que ustedes están viendo. Vean qué bonito. Una de las imágenes más famosas a nivel internacional. Muy linda. Ey, vean, gente, ¿quién dejó esos zapatos ahí? ¿Alguno de los obreros seguro en esos tiempos dejó esos zapatos? No, familia, broma. Vean, ahí podemos ver esos zapatos, gente, son grandísimos, pero son parte del diseño. Parece que se van a caer y le van a caer en la cabeza a alguien, pero no, están bien puestos. Qué bonito, familia. Y por ahí podemos ver el tren. Ahí viene el tren que viene llegando, gente. Vean, ahí podemos ver. Gente, y a unos cuantos metros de la superficie terrestre, ya dentro de la estación. Vean, familia, por allá tenemos la línea roja, la línea verde. Y vean, en este pequeño redondel se encuentran lo que es las 3 líneas, tanto roja y verde. Y también a mi costado se encuentra para allá la línea azul,
y también justo para allá al frente se encuentra ya la ruta para ir a las líneas del tren. Así que muy bonito y novedoso. Y dice que aquí es un punto de encuentro, como podemos ver aquí en las imágenes. Ahí podemos ver, ahí dice Metesplatz, que significa como lugar de encuentro, ¿no? Entonces aquí consta con su respectivo mapa de rutas y todas las líneas que conectan a toda la ciudad de Estocolmo. Ahí podemos ver, podemos observar también en este lado, vean familia, qué interesante. Ahí podemos ver, ahí se encuentra donde están ubicadas cada una de las líneas. Y ahí podemos ver ese mapa, ahí podemos ver. Y me dice que aquí estoy yo. Aquí estoy yo, dice. Y después sigue la línea azul donde venimos ahorita. Y acá está justo más abajo la línea del Pendeltåg, que es la última. Está como a 50 metros de la superficie, la línea del Pendeltåg. Así que muy bonito e interesante saber eso. También ahí te muestra cada uno de los lugares hacia donde van cada uno de los metros y los trenes y todo lo que es los trenes vía, buses y todo. Así que está bien señalizado, vean qué bonito y novedoso. Y ahí están las prohibiciones, no fumar, y también que hay cámaras de seguridad en cada una de las estaciones. Así que muy novedoso, muy distintivo. Y vea, también algo que no puede faltar son las pantallas publicitarias. Ahí están dando publicidad para que las personas que van pasando por este lugar pues puedan darse cuenta de lo que pueden encontrar en esta ciudad nórdica de Estocolmo. Y bueno, y miren, no dejan de pasar las personas, gente. Aquí no dejan de pasar. Aquí siguen. O sea, es un punto de encuentro, un punto de referencia muy bonito, realmente. Así que es algo que puedes encontrar aquí en esta ciudad, gente. Así que saludos. Amigos, y desde esta bonita estación ubicada en la línea azul, damos por finalizado este maravilloso video. Si este video te ha gustado, espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y también le des a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de mis videos que yo estaré subiendo en los próximos días en este tu canal Catracho Nórdico. Gente, también no se te olvide de compartirlo con tus familiares y amigos, familias. Así que nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga. Y ahí los vidrios, familia.